Mi nombre es Sergio Cuervo y estaré junto con Ronald de la Cruz, hablándoles un poco acerca de lo que es la analítica web y el impacto que tiene hoy día para el área de marketing y por supuesto para los negocios. Les voy a agradecer que las preguntas las hagan por el chat. El chat está habilitado ya, o lo van a habilitar, para que por favor por ahí nos puedan hacer llegar sus consultas, que responderemos al final del webinar. Bueno, quisiera empezar con una muy buena noticia para la institución, para ESAN. Justo el día de hoy se publicó el ranking de las escuelas de negocios latinoamericanas, un ranking que realiza anualmente América Economía, con mucho gusto y agrado, porque pertenezco a esta casa de estudios hace bastante tiempo. ESAN, igual que el año pasado, salió en el quinto lugar, ¿no? Un trabajo arduo para poder mantenernos, ¿no? Dentro de las top 5 de América Latina, lo que demuestra pues la alta calidad de ESAN en sus diferentes programas, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, no solamente académico, sino también administrativo, que hace pues que ESAN pueda alcanzar pueda alcanzar el sitial, creo yo, que se merece, ¿no? Somos la primera escuela de negocios en Perú, la quinta en América Latina, y creo que ese es un gran logro de todos los que conformamos la gran familia ESAN. Bueno, solamente hacer este cherry porque creo que es importante mencionárselos, ¿no? Dentro de este tema de coyuntura también hay información. Bueno, Ronald, como les mencioné, y yo estaremos a cargo de este webinar. Este webinar también da pie al curso de Analítica Web que está comenzando la semana del 15 de junio a través de los programas de educación ejecutiva de ESAN. Ronald y yo vamos a tener a cargo el curso Analítica Web, o sea, si desean profundizar más este tema, el curso es una muy buena opción para que ustedes puedan adquirir un poco más de conocimiento de este gran tema, que es el análisis de datos proveniente de toda la interacción que se pueda realizar en el canal digital. Bueno, les presento a Ronald, porque mi currículum es muy aburrido, ¿no? Pero Ronald tiene mucha experiencia en temas digitales, ¿no? Es socio de una de las principales agencias creativas y de medios aquí en Perú, que es el Grupo P. A Ronald lo conocí a nivel laboral, porque yo cuando tuve a mi cargo el área de marketing de ESAN, Ronald, que hasta el día de hoy sigue siendo proveedor de servicios, para ESAN, y tuvimos la oportunidad de poder interactuar mucho a nivel laboral y después ya a nivel académico, ¿no? Profesional, realmente muy bueno, muy recomendable realmente, Ronald, para poder ejecutar cualquier acción, cualquier estrategia, cualquier acción a través del canal digital. Bueno, y yo ahí estoy. Como les decía, mi currículum es muy aburrido al costado de Ronald. Bueno, estos son algunos productos que ESAN ofrece. Tenemos programas de marketing digital y comercio electrónico que duran 1 año, programas de 6 meses, el de comercio electrónico, el de marketing digital, que son programas en donde tratamos con mayor detalle los diferentes temas relacionados a este mundo, ¿no? Que hoy día está muy de moda gracias a la pandemia, en realidad, ¿no? Justo hace un momento conversaba con una persona que estudió en ESAN y que tiene un negocio en línea que se llama LNK Perú, ¿no? Que es Mauricio Solís, y justo comentábamos acerca pues de que hoy día todos están viendo con mucho cariño el canal digital, ¿no? Pero al final ni siquiera están mirándolo como una oportunidad de hacer negocio, simplemente lo miran, para ver si pueden desarrollar algo, pero no hay, creo que yo, todavía mayor conocimiento, mayor acercamiento, ¿no? Y eso tiene que cambiar. El canal digital amerita mucha dedicación, tanto o más que el canal tradicional, Hay mucha oportunidad detrás de lo digital y para poder aprovecharlo necesitamos conocerlo, No es solamente entender cómo funciona el Facebook o una red social, es conocer cómo un modelo de negocio puede migrar al canal digital y, por supuesto, generar valor, que es lo que buscan las empresas. Bueno, dentro de la agenda vamos a tratar estos temas: ecosistema digital, métricas,
analítica, herramientas analíticas y modelos de medición y embudo comercial. Yo voy a tener a mi cargo la primera parte y Ronald después hace los últimos dos temas y cierra el webinar. ¿Okay? Bueno, nos toca vivir, estamos viviendo un mundo complicado, ¿no es cierto?, en donde tenemos que tomar decisiones. Y el tomar decisiones hoy día se ha vuelto un arte, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos tomando decisiones en esta época de pandemia? ¿Cómo estamos tomando decisiones o cómo tomábamos decisiones antes del COVID? Okay. Entonces tenemos hoy día mucha presión seguramente de parte de nuestros superiores, tenemos mucha presión si también es nuestra propia empresa para que nuestro negocio pueda tener la liquidez que se requiere este año, ¿no? Hoy día creo que buscar rentabilidad es mucho, creo que deberíamos dar gracias si podemos tener liquidez todos los meses para poder seguir operando. Entonces el canal digital se vuelve un medio importante para que las organizaciones comiencen a tomar decisiones ya con mucha más dedicación, ¿no? Teniendo en consideración que el canal digital muy bien llevado, no solamente replicado, ¿no?, ni adaptado, sino realmente transformado, puede generar resultados muy beneficiosos para cualquier tipo de organización. Algo que debemos tener en cuenta cuando nosotros hablamos del canal digital es que el canal digital nos da la oportunidad de poder medir, y podemos medir todas las acciones de nuestros usuarios, ¿okay? Desde temas tan sencillos como páginas, tiempos, geografía, hasta ratios o KPIs un poco más complejos, vinculados a ventas, vinculados a tráfico, etc., ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran oportunidad que nos da el canal digital. Por eso la analítica web hoy día tiene un papel importante, porque si nosotros llevamos esto un poco más hacia la decisión en función de los datos, ¿okay?, nuestro proceso de toma de decisiones racionales debería llevarnos a un mejor lugar, ¿no? Entonces, tomar decisiones es difícil en épocas de incertidumbre, tiempos en los que estamos ahora, ¿ok? Pero a pesar de vivir en esta incertidumbre, nosotros no podemos dejar de tomar decisiones, ¿no? Es algo que de todas maneras hay que hacer. Hoy día también conversaba con unas personas, ¿no? Y hablábamos pues cómo las empresas están tomando la decisión de cambiar de giro, ¿no? Están dejando de ser restaurantes, están dejando de ser cafeterías para convertirse en markets, ¿no es cierto? O migrar a importar productos del sector salud, ¿no? Lo que más importa son mascarillas. Justo veía la partida arancelaria del mes pasado, y el mes pasado ha habido 3.200 importaciones de mascarillas, ¿no? Es un montón de mascarillas las que están importando de China, sobre todo. ¿Okay? Entonces, el canal digital, ¿cuál es el rol del canal digital, ¿no? Que puede ayudar a estas empresas a poder llegar al público, y por supuesto que este público se sienta convencido para poder comprar. Pero para eso, por supuesto, hay que desarrollar un plan, ¿no? Tiene que haber una estrategia. No es simplemente poner un post en el Facebook, no es simplemente crear un pequeño video y ponerlo en tu Instagram, o ponerlo en YouTube o en cualquier otro lado. Todo lo que nosotros hagamos a través del canal digital tiene que responder realmente a una estrategia. Si no responde a una estrategia, con la competencia que existe hoy en día, ¿okay?, nuestras iniciativas se van a ver mermadas muy rápidamente. Entonces la analítica ahí juega un papel importante, porque vamos a empezar a poder tener esa data, vamos a empezar a poder medir resultados, y algo que busca la analítica es la mejora continua, ¿okay? Si yo tengo datos diarios, porque esa es una de las grandes ventajas que tengo, yo puedo empezar a tomar decisiones diarias en función de lo que dice mi cliente, y para eso nos sirven los datos. Algunas definiciones de cómo toman decisiones los gerentes, ¿no? El proceso racional de toma de decisiones nos hace identificar un problema, ver alternativas, escoger la mejor, tomar la decisión y tener un plan de contingencia. Yo diría, es importante tener planes de contingencia. No sé, el mercado es muy voluble, ¿no? Se está moviendo. En realidad no sabemos muy bien cómo se está moviendo, ¿no? Si bien es cierto, hay algunas reglas. Por ejemplo, el plan de recuperación de empresas, que ahorita estamos en fase 2 ya, ¿okay?, que son las reglas de juego que nos ha puesto el gobierno. Pero a pesar de eso, ¿no? Hay mucha turbulencia, ¿no? Hay mucha turbulencia. Entonces es fundamental que nosotros sí tomemos decisiones, pero detrás de la decisión que tomemos es importante tener un plan B, un plan de contingencia que nos permita realmente
contrarrestar cualquier situación no deseada que se pueda presentar. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante medir? ¿Okay? Y se los explico rápidamente. El medir es importante porque es, lo primero, genera valor agregado al cliente, genera valor agregado a la empresa. No es, el tema es de ida y vuelta. Ahora, ¿cuál es el valor que percibe el cliente? Eso ya va a depender de cada consumidor, ¿okay? Y de lo que ustedes realmente le ofrezcan a ese cliente. Habrá clientes que valoren más precio. Algunos estudios de comercio electrónico recientes en realidad te dicen que muchas de las personas, al menos en el mercado local, muchas personas que deciden comprar en internet, hacer comercio electrónico, es porque buscan promociones, ¿cierto? O precios con un buen descuento. Entonces, hay gente que valora eso. Habrá otra gente que valorará el buen servicio, la buena experiencia, etc. Pero acá tenemos que identificar a nuestro cliente, conocer su sistema de consumo, cómo consume, qué consume, para qué consume, ¿okay? Y eso va mucho más allá de entender que es una persona digitalizada. Hay que entender cómo usa la tecnología este cliente, sea un cliente final o sea un cliente empresa, ¿okay? Entonces hay que generarle valor, y yo creo que la analítica nos puede permitir generarle valor a ese cliente, y el resultado va a ser el retorno que nosotros vamos a tener. ¿Okay? Vamos a poder tener un mejor plan de inversiones, ¿no es cierto? ¿Okay? El canal digital no es gratuito, no es gratuito. Hay un tema orgánico que funciona con el propio, una de las variables es el propio posicionamiento que pueda tener una marca, pero hoy día los algoritmos obligan a las empresas pues a meterle un poco de dinero. Realmente pensar que el canal digital es gratuito, digamos que sí, pero el alcance es pero muy limitado, ¿okay? Hay que, si uno quiere empezar a tener un mejor alcance, llegar a más gente, dirigirse mejor al público que nos toca, que nos interesa, perdón, tengo que meterle algo de plata. Entonces, yo voy a poder entender mejor mis inversiones, voy a poder ajustar mejor mi presupuesto, que eso es algo importante. Yo diría, cuando estamos en crisis, acuérdense que es fundamental tener un buen plan financiero, y el plan financiero involucra, por supuesto, la inversión que nosotros hagamos en línea, ¿no? Algo que está sucediendo mucho, ¿no? por la coyuntura, es que normalmente lo primero que se corta cuando hay crisis es el presupuesto hacia la publicidad, ¿ok? Mucha gente, y vamos a hablar, no voy a hablar a título personal, pero hay muchos autores, muchos estudios que dicen que en época de crisis es quizás el mejor momento para invertir. Y puede ser, es interesante, porque justo a pocos días de que salió el primer confinamiento, a la semana y media, justo en gestión, sacó hicieron una encuesta, si no es una encuesta, la hizo una empresa que se llama Mindshare, en donde decía que el 60% de los encuestados, era Lima, ¿okay? No quería información de productos, no quería información de compra-venta, quería publicidad, de apoyo, quería publicidad para estos tiempos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado qué cosa vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar, ¿no? También es importante los dispositivos, ¿no? El móvil, la tablet, la PC, lo que nuestros clientes tengan a mano. Pero tenemos que saber, ¿no es cierto?, cómo estamos invirtiendo, ¿okay? Y cuál es el retorno que nosotros esperamos por cada sol que nosotros invertimos dentro del canal digital, ¿okay? Entonces, si nosotros logramos eso, ¿okay? Y si lo vemos desde una perspectiva de agencia, ¿okay? Nuestro cliente va a entender la importancia de la rentabilidad del canal digital siempre y cuando nosotros sepamos llevar adecuadamente esa información y entregársela de manera adecuada, ¿no? El otro tema, por supuesto, tiene que ver mucho con el mejor entendimiento del cliente, el mejor posicionamiento de las marcas, ¿okay? De las marcas que podamos tener, que es algo que también funciona muy bien el canal digital, ¿no? Hay medios que funcionan muy bien para branding, para posicionamiento, y hay medios que funcionan más para temas transaccionales. Pero si nosotros entendemos bien
entendemos mejor a nuestro cliente, entendemos mejor el funcionamiento de nuestra marca, ¿no? La propuesta de valor de nuestra marca, nuestra comunicación va a ser mucho más clara, ¿no? Entonces nos va a permitir poder interactuar mejor con los clientes. Acuérdense que el canal digital es un medio muy poderoso que nos permite tener mucho alcance, ¿ok? Pero así como podemos tener mucho alcance, si nosotros llegamos con un mensaje que es muy bien recibido por ese público objetivo, pero de pronto dentro del modelo de negocio siente que la experiencia no es la adecuada, acuérdense que abre las redes sociales y tranquilamente puede empezar a destruir cualquier iniciativa de una empresa. ¿Okay? Como es un tema de mejora constante y es un tema estratégico, acá esto tiene que estar alineado a la estrategia propiamente del área de marketing, ¿no? Acuérdense que el área de marketing puede tener un canal tradicional y un canal digital, hablemos así de sencillo, y ese alineamiento se tiene que dar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si nosotros generamos ese alineamiento, vamos a poder hablar pues del alineamiento estratégico que se necesita dentro de la organización para poder tomar mejores decisiones. ¿Okay? Entonces, y eso parte también con lo que está en verde, ¿no? Con la experiencia que pueda tener un usuario, que es algo que se tiene que evaluar constantemente. Se tiene que evaluar a través de los diferentes dispositivos que pueda usar. 70% de la población, si no me equivoco, si no es más, tiene un teléfono celular, tiene un smartphone. ¿Okay? Entonces, ¿cómo estamos aprovechando para acercarnos al cliente a través del smartphone, ¿no? ¿Qué información estamos entregando y cómo se le estamos entregando? Entonces, es importante mirar esto desde una perspectiva estratégica, enfocándonos siempre en la experiencia que el usuario pueda querer. Y el último es posibles áreas de expansión, que realmente es una oportunidad también, poder migrar a otras áreas. Hoy estamos viendo cómo los negocios se están reconvirtiendo, ¿no es cierto? Se reconvierten, están mirando otras opciones. Como les decía, algunas se han convertido en mini markets. Otras empresas grandes han tenido que ya eliminar intermediarios y llegar al consumidor final. No necesito dar nombres porque ya seguramente ustedes han sido receptores. ¿Okay? Entonces, hay mucha oportunidad, ¿no? Y la data nos da la oportunidad, valga la redundancia, de poder analizar mejor el mercado, analizar mejor el cliente, para que tomemos decisiones de expansión, de mejora continua, que es lo que nos permite la analítica web. Otro tema importante es, simplemente un ejemplo de la importancia de la data. Aquí iba ya a irme directamente al concepto de analítica, pero un ejemplo de la importancia de la data, ese es un ejemplo clasiquísimo, ¿okay? De cómo dos categorías, ¿no? Diferentes, cerveza y pañales, se juntaron, ¿no? Se juntaron, pero ¿cómo se juntaron, no? Walmart, que es un supermercado que ustedes deben haber escuchado, comenzó a estudiar profundamente a sus clientes y encontró una correlación muy significativa entre la compra de cervezas y pañales, ¿ok? Identificó al consumidor, le hizo un pequeño perfilamiento, ¿ok? Identificó ciertos comportamientos también de las madres, ¿no? Parejas de las personas que iban a comprar el pañal, y lo que hizo fue simplemente juntar los anaqueles de cerveza con pañales, ¿no? Y a la hora de juntar el anaquel de cerveza con pañales, lo que hizo fue aumentar considerablemente las ventas de estas dos categorías, ¿no? ¿Ok? Ese es un ejemplo sencillo, realmente en un mundo tradicional, ¿no? De lo que se puede hacer con los datos, ¿no? Entonces, llevemos esto al canal digital, ¿no? En donde el canal digital, pues, los datos abundan, y abundan, pues, por montones. Y tenemos que ser inteligentes para saber qué recolectar, cómo analizarlo, ¿no es cierto?, para que nos permita tratar de tomar una mejor decisión. Entonces, la analítica web permite recoger, analizar, presentar datos, ¿ok?, procedentes de diferentes fuentes digitales, ¿no?, que están conectadas con nuestro negocio en este caso. Entonces, aquí es importante, ¿ok?, que nosotros hoy en día ya empecemos a utilizar tecnología para poder recolectar la data, técnicas de análisis completamente diferentes que nos puedan diferenciar, porque eso es algo hoy día fundamental, sobre todo ahora que estamos en temas de virus, etcétera, y lo digital se ha puesto
muy de moda, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Un factor diferenciador para mí entre una empresa y otra que se dedica al canal digital son las personas que van a analizar la data, ¿no? ¿Cómo la van a analizar, ¿no? Y Ronald puede contar ahí algunas anécdotas, pero cuando conversábamos en algún momento yo le decía, tenías que contratar un matemático, un estadístico que te permita realmente poder darle un vuelco tremendo al análisis que ustedes realizan, ¿no? Porque esta gente se ha preparado para eso, ¿no? La gente se ha preparado para analizar los números duramente, ¿no? ¿Ok? Y eso ayuda a la empresa y ayuda a los clientes de la empresa, ¿no? No hay nada mejor para un cliente sentir que la empresa lo está apoyando, ¿no es cierto? Y lo está empujando hacia adelante, ¿ok? Y eso se puede dar gracias a los números. ¿A qué llamamos analítica web 2.0? ¿Ok? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de que tenemos al cliente como eje fundamental de las decisiones que tomamos, ¿ya? Y eso es algo que muchas empresas las están aplicando, ¿no? Y es sumamente interesante ver cómo se van transformando, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros hablamos de transformación, ¿no? Que es un concepto muy de moda, la transformación primero empieza por un cambio de cultura, un cambio de mindset, ¿no? Y si hablamos de digital, de un mindset digital, ¿no? Un cambio de cultura hacia lo digital. Y eso es lo que más cuesta y más demora, ¿no? No, podemos decir, pues sí, mi organización, es difícil pensar que una organización hoy día no tenga una página web o al menos no tenga un fanpage en Facebook, ¿no? O en cualquier otra red social, es muy difícil. Pero el tema no es que la adopten así, sino cómo están usando esos medios para poder generar resultados, ¿no? Y lo mismo sucede con los usuarios, ¿no? Tenemos 22 millones de personas registradas en Facebook en Perú, más o menos, ¿ok? Quizás más o menos 22 millones de personas a partir de los 12 años, ¿ok? El 70-75% de la población tiene un smartphone. Entonces, podríamos decir, Perú está digitalizado, ¿no? La gente ha adoptado tecnología, pero ¿cómo están usando esa tecnología? ¿Para qué la utilizan, ¿no? ¿Okay? Justo ahora me preguntaban si vale la pena invertir, por ejemplo, en medios tradicionales, ¿no? Televisión y radio. Y la respuesta, al menos para mí, es si tu cliente está en la televisión y radio, seguramente hay que invertir. ¿Okay? Si tu cliente es digital, por supuesto, el canal digital es el que tiene la prioridad. Entonces, eso es lo que nos permite poder decidir la analítica, ¿no? Porque nosotros vamos a poder entender el impacto, sobre todo el impacto económico de las inversiones que yo haga a través del canal. Cada vez el canal digital se vuelve un canal más caro, ¿no? No es un canal barato. ¿Okay? Como les dije, si nosotros queremos tener mejores resultados, tenemos que meterle algo de dinero. ¿Okay? Entonces, eso nos duele mucho. Yo quiero ver los resultados de cada sol que yo invierto en el canal digital. Entonces, si yo comienzo a entender a mi cliente, ¿no? Pensar que mi cliente es lo más importante y comienzo a tomar decisiones pensadas en él, ¿okay? Comienzo a interactuar con el cliente aprovechando al máximo esa interacción que yo puedo tener a través de sus comentarios, recomendaciones, inclusive las quejas, ¿okay? Inclusive las quejas. Y hoy día vemos muchas quejas de parte de muchos usuarios que han hecho compras en línea, ¿no? No vamos a hablar de empresas. Ya, pero ha habido muchas denuncias, salió hace un par de días en las noticias, ha habido muchas denuncias de personas naturales como nosotros, que creo que más de 1.300 denuncias, ¿no? que se están quejando de la mala atención, del mal servicio de estas empresas que venden en línea, ¿no? Sobre todo los productos no llegan a tiempo, llegan incompletos, llegan dañados, ¿no? Etcétera. ¿Okay? Algo que es importante y la analítica me lo da, y es un tema también de yo tener esta cultura, es reconocer los errores que puedas estar cometiendo. Nada es perfecto, ¿ok? Pero los errores en digital se pueden enmendar rápidamente. Porque ahora lo ideal es no tener errores, ¿no? Pero uno nunca está ajeno a eso. También es importante tratar de generar una mejor experiencia al usuario y, por supuesto, analizar ciertas preguntas, ¿no? Como qué está haciendo, qué consume, cuánto consume, por qué está consumiendo, qué más va a consumir, etcétera, ¿no?
Entonces, todas esas preguntas que van relacionadas al sistema de consumo me va a permitir a mí tener un mejor panorama, ¿no es cierto?, expresado en datos para poder tomar una mejor decisión. Ahora, ¿por qué es importante la analítica web? La analítica web es importante porque me permite poder darle un mejor seguimiento a mi estrategia en función de las diferentes fuentes de tráfico que yo integre a mi canal, a mi estrategia digital. ¿Ok? Y cuando hablo de fuentes de tráfico, hablo de buscadores, hablo de redes sociales, hablo de blogs, hablo de banners, hablo de infinidad de medios que existen hoy en día para poder conectarse. ¿Ok? Voy a poder ver en mi página web cosas tan métricas, tan simples como esta, páginas más y menos vistas, horarios de mayor tráfico, por ejemplo. ¿Ok? Y hoy día es fundamental planear eso, ¿no? Acuérdense que hoy algo que tenemos en el Perú es que el OCITEL obliga a los operadores a garantizar el 40% del tráfico que sus clientes contratan. ¿Ok? 40%. Antes era el 10%. Esto cambió hace unos 3 o 4 años. Ahora es 40% y hay conversaciones para garantizar que se pueda llegar ya al 70%. Pero ahorita estamos en el 40%. Desde las 7 de la mañana empiezan universidades, trabajo, colegios y van de corrido, ¿no es cierto?, hasta la noche. Entonces, algo que está sucediendo pues es una sobredemanda, sobreuso del ancho de banda que existe, ¿no? ¿Okay?, en el mercado, y seguramente les ha pasado a ustedes en sus casas que se les ha lenteado el internet, ¿no es cierto?, el wifi de la casa no está funcionando como antes. Pues es verdad, porque realmente a la hora de haber tanta demanda, ni siquiera los operadores pueden abastecer ese 40% que tienen como obligación. ¿Ok? Entonces, pero hoy día tenemos que saber, por ejemplo, en qué horario hay más tráfico, ¿no? Y eso lo puedo ver en mi página web. ¿Cuánta gente ingresa en la mañana, en la media mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, etcétera? ¿Ok? Puedo tener un comercio electrónico mucho mejor definido en producto, en precio. ¿Okay? En producto, en precio, en comunicación y por supuesto también en distribución. Algo fundamental que sucede es tratar de tener un menor porcentaje de rebote. ¿A qué se refiere eso? Hay mucha gente que llega a una página web y solo está en una sola página y de ahí se retira. ¿Ok? De ahí la optimización es constante, ¿no? Y algo que nosotros tenemos que entender es que la analítica web me permite eso. Optimizar, mejoras continuas, y lo puedo hacer a cada rato, ¿ok? Como tengo la data disponible segundo por segundo, yo puedo mejorar y optimizar mi canal digital segundo por segundo. No estoy exagerando un poco, ¿no? Pero se puede llegar hasta ese nivel. No se olviden, si tienen consultas, por favor, las pueden hacer a través del chat, ¿ok? Algunas fuentes del tráfico que creo que ya las mencioné, buscadores, banners, redes sociales, email, ¿no es cierto?, marketing de afiliación, los temas de mobile marketing, que también son diferentes fuentes de tráfico, tráfico directo y programática, que ahora lo voy a explicar Ronald, que es un tema que está muy bien. Ya para ir terminando mi parte, ¿no?, para darle pase a Ronald, quiero, les explico rápidamente la diferencia entre una métrica y un KPI. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de métrica, hablamos básicamente de una medida, ¿okay?, de una medida específica. Páginas, tiempos, ¿okay?, número de visitas, etc. Cuando nosotros hablamos de KPIs, estamos hablando ya de métricas que se accionan. Entonces yo puedo empezar a ver tasas, ¿no? Tasas de registro en función de los usuarios, tasa de ventas en función de los registros, ¿no?, tasas de recompra, ¿no?, en función de los clientes que tengo en mi base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, puedo empezar a generar toda una serie de KPIs en función también de las métricas. Acá lo interesante es que cada organización pueda tener sus propias métricas y sus propios KPIs, sobre todo sus propios KPIs. Y que estos KPIs realmente respondan a su necesidad, respondan a su estrategia, a su contexto. Hay KPIs y métricas estándares, ¿ok?, que creo yo es el punto de partida. Pero creo que hoy día hay mucha responsabilidad de las áreas de marketing poder tener sus propios KPIs digitales para poder tener un mejor seguimiento y control de las actividades que se realizan a través del canal digital. ¿Ok? Acá tenemos un dashboard de Google Analytics, un ejemplo de lo que pueden ser algunas métricas y algunos KPIs, solamente a modo de
introducción para lo que va a mencionar Ronald. Google Analytics es una herramienta gratuita que ofrece Google, en donde se pueden integrar diferentes métricas y KPIs, ¿no es cierto?, de nuestra página web en este caso. Hay muchísima información que se puede visualizar, ¿no?, desde métricas tan sencillas como las que he mencionado hasta KPIs vinculados a transacciones, ¿no? KPIs vinculados hacia las rutas de conversión que pueda tener un cliente, etc. ¿Ok? Algunas características que buscamos en los KPIs. Un KPI tiene que ser fácil, sencillo, oportuno. ¿Ok? Por favor. No podemos pensar que los KPIs tienen que ser complejos. Si nosotros no sabemos leer un KPI, imagínense la decisión que vamos a tomar. ¿Ok? Entonces, un KPI tiene que ser relevante para la empresa, como les mencioné, y algo que se pueda accionar rápidamente, ¿ya? Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué debe tener un KPI? Un KPI debe permitir poder comparar periodo con periodo, ¿no es cierto? Eso es algo que se tiene que visualizar como parte de los análisis que siempre se hacen campaña tras campaña. ¿Okay? Mostrar porcentajes de cambio si hubiesen, ¿no?, tanto hacia arriba como hacia abajo. Asociar a ciertas alertas, a ciertos umbrales que se puedan tener dentro del canal digital y estar asociado a los objetivos realmente que se quieren cumplir, ¿no?, que son temas importantes y es lo que se busca realmente de un KPI. Acá tengo algunos ejemplos de KPI vinculados a comercio electrónico, ¿no? Tasas de conversión, valor medio de la cesta, ingreso medio por visita, costo por conversión, fidelidad de los usuarios, tasas de conversión entre usuarios nuevos y recurrentes, tasas de visitas que inician un proceso de conversión, análisis de abandono en cada paso del proceso de conversión, que era lo que les decía hace un rato, que son las rutas hacia la conversión, ratio de búsqueda a compra, número de búsqueda con 0 resultados, tasa de conversión por campaña de marketing, porcentaje de usuarios con un número alto, medio y bajo de páginas vistas, ¿no? Entonces, estos son algunas métricas y algunos KPIs básicos, ¿no es cierto?, pero no son quizás los que necesite su negocio. De repente no son suficientes, se necesita algo más. Por eso les decía la importancia de que ustedes puedan generar sus propios KPIs. Y acá lo importante es también cómo, voy a entregar esos KPIs en los diferentes niveles de la organización. No hay que llenarnos de KPIs, hay que entregar los que son necesarios para que se puedan tomar decisiones. Bueno, sin más, me voy a dejar de compartir para que Ronald pueda compartir también su presentación. Les reitero, consultas, por favor, con todo gusto, las pueden dejar a través del chat. Ronald, te cedo la posta. Gracias. Sí, ¿qué tal? Ya. A ver. Hola, Ronald. Ya estoy compartiendo. Adelante, por favor, adelante. Sí. A ver. Bueno, chicos, muchas gracias por asistir al webinar y un poco comentando lo que comenta Sergio. En realidad, el mundo de la analítica y más la parte en el tema digital, antes de entrar un poco al preámbulo de la presentación y seguir con la presentación que estamos nosotros ofreciendo el día de hoy, es que hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos que dentro del espectro o de la arista de la analítica existen, ¿no? Porque cuando uno comienza un negocio en digital, ya sea pequeño, mediano o grande, pero se preguntan muchas veces si es que la analítica digital es fácil, ¿no? Y hay un punto importante que tocar porque la analítica digital no es fácil, ¿ok? Muchas veces dicen, ¿sabes qué? Voy a crear un blog, una web y comienzo a colocar pauta publicitaria mediante Google y Facebook, a crear tráfico y bueno, y ya consigo personas que visitan mi sitio y una cantidad de cosas, ¿no? Pero en realidad no es un proceso para nada fácil porque
antes de pensar en una herramienta, ¿no? Hay que pensar primero en el objetivo, ¿no? Y eso es súper claro porque mediante ese objetivo que yo puedo tener a nivel de empresa, y que se hace mucho a través de la investigación, ¿no? En el cual, de acuerdo a mi público objetivo, qué activo digital yo debo utilizar ahora y si es que realmente el canal web es el más importante hoy en día. O posiblemente podría ser de repente que mi público objetivo está exclusivamente en la plataforma de Facebook y tendría que crearme un fanpage o un marketplace para comenzar a vender, ¿no? Entonces, hay muchas acciones y en realidad el decidir qué herramienta pueda ayudarme a conseguir ese objetivo en realidad es primero ver ese análisis y sobre ese análisis en realidad establecer el plan de medición, ¿no? Porque si no tenemos un plan de medición, no podemos hacerle seguimiento a esos KPIs que Sergio comentaba hace un momento, ¿no? Porque es muy fácil que la herramienta o cualquier herramienta que nosotros podamos acceder, ya sea de manera gratuita o pagada, es muy fácil que simplemente vemos los números de cantidad de personas que llegan a mi sitio o de repente que se quedan un tiempo determinado, pero en realidad no es todo eso lo que ofrece la analítica web y específicamente es un activo propio de una marca que en realidad debería de considerarlo en cualquier tipo de negocio, ¿no? Ya sea business to business o business to consumer, pero en realidad es una plataforma de un primer contacto que pueda conocer tus productos o servicios. Y ahora mucha gente de repente preguntará, oye Ronald, ¿pero funciona? O sea, si yo soy de repente una persona que recién está iniciando en digital y tengo mi bodega, ¿qué me propones, no? Bueno, al final les hago un ejemplo que hay una persona que de repente comenzaba a vender dentro de su casa y lo que comenzó a ofrecer eran los productos de sus abarrotes mediante una plataforma de comunicación como WhatsApp, pero en realidad lo que está haciendo ahora y está viendo un poco más la magnitud de ese tipo de negocios hoy en día, más en esta situación, ha creado, por ejemplo, una plataforma o una web de e-commerce pequeña donde sube sus productos y comienza en realidad a vender mediante esa plataforma. Y no es una gran empresa y lo único que está haciendo es aprovechar esta oportunidad con este activo y que en realidad de una u otra manera le genera algún tipo de negocio y ya no de la manera tradicional o de repente donde todo el mundo puede hacer una venta específicamente por un WhatsApp que no tienes un control, ¿no? Mientras que en una plataforma web sí lo podrías tener teniendo varios lineamientos, pero siempre en realidad funciona mucho cuando tienes un plan de medición que cumple bajo un objetivo, ¿no? Entonces, no es fácil decir que el tema de la analítica digital es fácil, sino que en realidad hay muchas acciones que están detrás. Hay un segundo mito que en realidad también se conversa mucho en el ecosistema, cuando conversamos con varias personas, es que la analítica es un plug and play, o sea, que en realidad tengo que instalar el código y se acabó. En realidad, si solamente quiero yo de repente poder medir, como les comentaba hace un momento, el tema de las sesiones o el tiempo que se quedan en mi página, genial, pero en realidad la herramienta te da mucho más que eso, ¿okay? Porque la herramienta que uno va a utilizar para la analítica a nivel web es una herramienta de analítica descriptiva, ¿no? Porque nos va a decir el qué pasó, pero también es una herramienta de analítica de diagnóstico porque nos va a decir por qué está pasando esto. Si, por ejemplo, genero una cantidad de sesiones en mi página y de repente muchas personas se van de mi página, entonces ya estás preestableciendo y analizar en realidad indicadores como a nivel demográfico, a nivel de qué tipo de plataformas están ingresando, que están rebotando mucho. Es generarse hipótesis constantemente para que sobre eso la data que nos ofrezca algún tipo de herramienta en realidad nos pueda ayudar a transformarla en información y mucho más en conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento es el que te va a ayudar a poder actuar de una u otra manera en ese tipo de acciones a nivel digital. Entonces, no solamente es un plug and play como les comentaba, porque muchas personas al inicio de establecer algún tipo de lineamiento de poder tener un activo web, por ejemplo, primero se van por la herramienta, que vendría a ser como que la última etapa de poder escoger una herramienta, ¿okay? Porque las herramientas que vamos a ver más adelante hay o existen
gratuitas y pagadas, pero en realidad deberíamos de especificar un poco el objetivo y sobre eso tener un plan de medición que es el primer punto, ¿no? Y a partir de ese plan de medición, que lo que comentaba Sergio, es establecer qué indicadores van a ayudarme a que ese plan de medición sea el más exitoso y comenzar a medirlos constantemente con un periodo de tiempo o en cantidad de acciones, ¿no? Entonces, otro mito que en realidad se habla, se conoce mucho en el ecosistema es que si la herramienta que yo voy a escoger es la más relevante, y en realidad no es así, ¿ok? Jamás se empieza revisando o mirando una herramienta de medición sin antes, en realidad, yo pueda tratar de encontrar cuál es o establecer mi objetivo de negocio. Y segundo punto es que en realidad la herramienta es solo el 10% de lo que puede hacer una persona como analista al revisar esta data y comenzar a encontrar este tipo de información, ya sea por cualquier tipo de canal de tráfico que puede en realidad ayudarte a ver qué está pasando, ¿no? Y tratar de encontrar alertas o insights en ese tipo de negocio, ¿no? Entonces, porque como ustedes saben, hay el tema de analítica web, analítica de social media, viene cantidad de acciones que difieren dentro del ecosistema a nivel de digital. Y uno de los puntos también es que, uno de los mitos, uno de los últimos es que yo no necesito ayuda, Ronald. O sea, yo en realidad tengo los videos de YouTube, de repente estoy viendo o me he colocado en algunos puntos de repente poder revisar en foros o cosas por el estilo, pero en realidad una sugerencia que yo les doy es que en realidad déjense de asesorar, ¿no? O sea, déjense que de repente algunas personas puedan ayudarte en ese primer punto y enfocarte. La herramienta es lo último. Hay un proceso que no solamente es de una semana, de escoger de repente alguna plantilla web que es la más interesante. Entonces, hay cosas que de repente nosotros en el día a día trabajamos y que por prueba de error de repente funcionan, ¿no? Y que de repente pueda ayudarte a cortar mucho el tiempo, ¿no? Y en realidad esta acción de no necesitar ayuda en realidad involucra a todas las personas que están dentro de este activo, ¿no? Si yo soy un pequeño comerciante o de repente estoy comenzando a vender mascarillas por internet y de repente al inicio lo hago por Facebook para ver cómo me va y después ya comienzo a vender a nivel digital y una cantidad de cosas, no solamente involucra a la persona que lo está haciendo, sino de repente a las que son parte del negocio, ¿no? Ya sea el administrador o ya sea la persona que de repente es socia tuya y no simplemente se quede en que tú puedas revisar este punto. Entonces, hay varias acciones que se revisan, pero el poder de los números, como dice en esta diapositiva, es súper importante, ¿no? Y el poder de los números es lo que Sergio comentaba, que ya en este tema digital, muchos de los negocios o muchas de las agencias ya están contratando varios perfiles a nivel de matemáticos o matemáticos científicos, que en realidad los números son sus amigos, ¿no? Y gracias a esos números, como hay tanta data que existe en el tema digital, pues si yo quiero sacar un reporte, saco una plataforma de otra, y al final como que se hace un mundo, ¿no? Un océano inmenso de data en que no sabes qué cosas medir o accionar. Y es ahí donde también se establecen cuáles son esos indicadores que yo debía ver. No es escoger varias métricas, sino en realidad las más necesarias que me van a ayudar a seguir ese objetivo. Entonces, el poder de los números es muchas veces cuando uno presenta algún tipo de reporte o de repente quiere revisar una herramienta y desconoce la herramienta, te puede decir, ¿sabes qué, Ronald? Y de 100 personas que han visitado mi web, 50 son la mitad. ¿Okay? En realidad es como que no te está dando nada, simplemente lo que te está diciendo es, bueno, el 50% está volviendo a la web, o de repente el 50% son usuarios nuevos, son usuarios recurrentes, o de repente porque están volviendo mucho en las personas a mi web. Entonces como que ya se van generando varias acciones para poder decidir de repente qué hacer. Y tampoco un punto de data es que te digan de repente, si has hecho un envío de mailing, que te digan simplemente el 25% de ese envío de mailing hicieron clic en el botón de mi HTML. Entonces como que tampoco te da mucha información, ¿no? Entonces por eso que
quería hacerles un ejemplo. Esas son las calles de un distrito acá en Miraflores, en San Isidro, disculpen, en el cual está un ejemplo de la importancia de poder tener un análisis mucho más detallado de lo que yo puedo hacer o lo que está pasando. Entonces, lo que yo quiero hacer es dirigirme del punto A al punto B. Tengo varias opciones, ¿no? En el cual de repente el punto A vendría a ser irme por la avenida Navarrete y luego ingresar por Andrés Reyes y llegar a Mosquicina, por ejemplo, ¿no? Pero de repente este trámite, ¿no? de bajar del Metropolitano y llegar hasta el punto B, de repente me demora 15 minutos, ¿no? Hay mucha bulla, y aparte de mucha bulla hay muchos locales de abarrotes, ¿no? Y de repente me demoro más, ¿no? Me estreso más y aparte de repente puedo gastar más en el día. Pero si de repente pruebo otra ruta, ¿no? Que podría ser la que está señalada en azul, posiblemente me demore 10 minutos, 5 minutos más temprano, esté mucho más tranquilo porque no hay tantos autos, y tercero, porque de repente no hay muchas tiendas donde yo pueda de repente ir a comprar, ¿no? E invertir un poco más de repente en el día. Entonces, estas son las alternativas de nivel de análisis que nosotros en la herramienta, cuando cogemos la mejor herramienta, nos tienen que dar, ¿no? No que simplemente fui del punto A al punto B, en la ruta 1 me demoré 15 y en la otra ruta me demoré 10. Entonces, ¿por cuál me voy? Por la que me demoro menos. Pero ¿qué conlleva que al demorarme menos? Me siento más tranquilo, no gasto y cosas así. Entonces, ese es un poco el poder del análisis y hay que ser un poco más ahondos con este tema porque es lo que funciona dentro del negocio. Por ejemplo, yo soy una persona muy analítica y me gusta siempre tener este tipo de datos y generar muchas hipótesis para ver qué está pasando, ¿no? Porque no simplemente un indicador te puede ya ayudar a decidir qué cosas tienes que hacer, ¿no? Entonces, y acá voy con un ejemplo, ¿no? De cómo se transforma la data en conocimiento. Justo, estoy haciendo un ejemplo con Kia Río, imaginen que es una página o una landing bonita donde de repente me muestran el auto, me muestran el precio y tengo un botón rojo de obtener una cotización, ¿no? Entonces, y de repente el problema que tiene esta marca, ojo que es un ejemplo, que de repente que no están convirtiendo mucho en su página y ustedes dirán, pero si es una marca conocida, ¿por qué llegan y no están convirtiendo? Entonces es ahí donde en realidad se trabaja el convertir datos en conocimiento. Un dato, que es lo que justo les comentaba, podría ser el 5% de las sesiones convierten, ¿ok? Si yo genero 1000, el 5% de ellas generan un test drive. Pero de este 75%, ¿no? de las sesiones convierten en una segunda visita. Ahí ya te está dando un punto a poder analizar y generar una hipótesis. ¿Por qué están convirtiendo en una segunda visita y no en la primera? De repente son usuarios nuevos, son usuarios recurrentes o cosas así, ¿no? Y este 80% de las sesiones convierten el mismo día. Entonces, ahí en realidad lo único que estoy dándoles a ustedes es copy-paste de los datos o de las métricas de la herramienta. Nada más. Y en realidad, muchas de las veces, por falta de tiempo o de repente dedicación, no tenemos ese tipo de acción de poder analizar un poco más, ¿no? Pero ya transformar en la información podría ser el 65% de estas sesiones convierten en una segunda visita porque están comparando con la competencia. Y ahí en realidad lo que está haciendo es generarte, ok, posiblemente al visitarte una segunda vez es porque están comparando constantemente con 2 o 3 competidores. Entonces, hay que ver en el mercado, preguntarse quién está colocando pauta de acuerdo a ese segmento para ver si de repente ha habido mucha más cantidad de inversión y por ende ver algún tipo de estrategia adicional, o de repente la gente que está guiando qué tipo de comportamiento o interés tiene, ¿no? Y esa información está en la herramienta. Entonces, la herramienta de medición web, la que uno escoja, tiene muchas métricas, tiene muchas dimensiones, pero por eso usted lo comentaba, la herramienta es casi el 10% del trabajo para poder comenzar a analizar esas acciones. Y en realidad la persona se lleva mucho ese trabajo de poder hacer esta acción que les estoy mostrando. Y transformarla en conocimiento ya vendría a decirles yo qué deberíamos hacer para solucionarlo, ¿no? Y bajar de repente, elevar mucho más el ratio de conversión
y de repente bajar ese porcentaje de las personas que visitan como una segunda vez o lo que fuese. Entonces, yo de repente sería mejor decirles, los usuarios visitan nuestra web, pero se quedan un periodo corto y terminan convirtiendo después de comparar con la competencia, que es casi lo mismo que les doy en el tema de información. Pero para incrementar el ratio de conversión, habría que cambiar la estructura de la landing y agregar un call to action con mujeres. De repente, hacer más grande el call to action, o de repente el precio hacerlo más grande, que hay en realidad herramientas que nos ayudan a hacer los A/B testings, o de repente comparar páginas con un diseño A y con un diseño B, y que sobre eso en realidad ayuda a poder testear y revisar qué cosas nosotros podemos hacer. Y de repente la solución podría ser de repente el formulario que esté en la misma landing, o de repente tener mucha más información del auto, o de repente solamente preparar una landing que sea exclusivamente para test drive, que son ejemplos que he colocado de Hyundai, de repente de Lexus, ¿no? Pero necesariamente se tendría mucho que analizar, y ahí conlleva también no solamente el análisis web, sino que también después de las personas que estuvieron en tu web a nivel cuantitativo, que te da la herramienta, pero también hay otras herramientas a que a nivel cualitativo te pueden ayudar a ver cuál es la navegación de su usuario, por dónde va el ojo de esa persona al momento de entrar a tu web. Entonces son como que varios lineamientos que uno podría revisar, pero en realidad la analítica, aparte de ser un conjunto de actividades enfocadas en la obtención de información relevante, en realidad para nosotros es que esta información relevante sobre los usuarios nos ayude a tomar decisiones, ¿no? Bajo dos puntos, bajo alertas y bajo insights. Entonces, y esas alertas es la que nos da la herramienta, y los insights es la que nosotros tratamos de generar en base a hipótesis. Entonces hay que ser bien analíticos en este tipo de cosas, porque en realidad la herramienta no es todo, y ahí en realidad es como que quisiera dejarlas en claro eso, porque tener un plan de medición es mucho más difícil de hacerlo, ¿no? No es tan difícil, en realidad es poder conocer el negocio, qué es lo que tú quieres realmente, si quieres una web informativa para un blog, si quieres una web de e-commerce, como mostró Sergio, o si quieres una web exclusivamente promocional, que es exclusivamente para la captura de leads, o si es un negocio de repente de contenido, y para cada uno tipo de las webs que uno establece en el mercado, hay un plan de medición con indicadores que uno debe seguir para poder analizar, ¿no? Entonces, con eso, en realidad existen, quería mostrarles un poco las herramientas de análisis, ¿no? Que ayudan de una u otra manera a poder investigar un poco más sobre qué es lo que está pasando con mi usuario, ¿no? Y por ejemplo, dentro de esas herramientas existen Comscore, que es una herramienta que me dice qué páginas yo debería de comprar, o en realidad no comprar, sino revisar, porque es muy afín con mi público objetivo. Posiblemente nosotros, conversando acá, les digamos, ¿sabes qué? Facebook es el medio más importante para tu estrategia digital. Pero claro, Facebook, de repente, mi público es de 15 hasta los 25 años. Y posiblemente con esta herramienta te pueda decir, ¿sabes qué? De 15 a los 24 años, los medios más importantes es primero TikTok, segundo Instagram y tercero Facebook, Google y YouTube. Entonces, siempre hay que revisar ese tipo de información, porque muchas veces nos adelantamos a crear primero la red social o la web sin de repente pensar, mi usuario está ahí, ¿no? Y ese tipo de herramientas son los que también te dicen, ¿no? Una segunda herramienta es el user testing, que es una herramienta que en realidad que es más a nivel cualitativo, en el cual te ayuda mediante grabaciones o mediante pruebas reales de personas que puedan testear tu página y ver si de repente lo que tú estás proponiendo está bien, ¿no? Y aparte de tener una plataforma que es para empresas, también usuarios comunes y corrientes como nosotros podemos suscribirnos y también ser proveedores de personas que puedan estar constantemente recibiendo o ofreciendo este tipo de análisis, ¿no? Y te pagan algo de $10 por cada 20 minutos que analices páginas, ¿no? Entonces también es otro negocio por parte de ellos, pero es importante porque existen herramientas quanti, ¿no? Y las quali son ese tipo de cosas que nos ayudan a observar un poco más. Y las herramientas de encuestas como SurveyMonkey, que también se integran a las plataformas digitales para poder de una u otra manera también testear
ese tipo de acción cualitativa con nuestros usuarios. Entonces, pero claro, ustedes dirán, Ronald, son varias herramientas que utilizar, que no utilizar. Cuando estoy ingresando al mercado, necesariamente tienes que utilizar una herramienta de investigación de usuario, que es la de Comscore, y es una herramienta pagada, ¿no? Que bueno, lo tienen las agencias, las marcas, que podrían pagar por una membresía anual. Pero sí es importante porque no hay que irnos a fuentes como, no sé, la persona X me dice que en realidad yo debo invertir en Facebook, pero ¿por qué? ¿No? O de repente, ¿por qué tengo que hacer una web? ¿Pero por qué? Entonces siempre hay que preguntarnos esos 3 por qué para tener esa información que uno desee. Pasando a la herramienta que es de analítica web, que en el mercado lo conocemos como herramientas de clickstream, que son herramientas que en realidad son los llamados rastreadores de clics, ¿no? O los que te dan la información de estos clics que al final se convierten en una visita, ¿no? Entonces, de las que ustedes pueden ver ahí, la que más se usa a nivel mundial, en realidad de manera gratuita y potente, es la de Google Analytics. Si yo tengo o voy a crear una plataforma web, ya sea de cualquier tipo de negocio que ustedes tengan, como un blog, un e-commerce, o simplemente sea una página informativa, o de repente tenga que ser una página de repente de promociones, esta es la herramienta más potente, ¿no? Y es ahí donde de repente nace el tema del mito que les comentaba. ¿Es fácil? En realidad no, porque muy aparte de que antes se hacía muy difícil comenzar a exportar ese píxel e instalar las acciones, ahora en realidad es muy intuitivo, pero en realidad hay varias configuraciones detrás que se dan para que la herramienta funcione al 100%, porque si solamente, como les comentaba, quieren medir sesiones, el tiempo que se queda en la página, si son de Lima, si son de Arequipa, si de repente se quedan 10 minutos o cuántas páginas vistas ven, en realidad es como que lo más básico, porque detrás hay una configuración que se debe dar también para poder ver que realmente tu plataforma funciona, ¿no? Y dentro de ya cuando de repente investigo el usuario, de repente ya tengo la web y coloco la herramienta de Google Analytics para poder medir, ahora de repente quisiera ver cómo funciona mi web, ¿no? Entonces es ahí donde existen las herramientas de performance de tu web, que está mucho más ligada de repente a qué tan rápido es tu web, ¿no? A qué tipo de acciones de repente deberías de cambiar a nivel de programación para que sea indexada o que tenga una lectura mucho más rápida. Entonces es ahí donde se establecen de repente las herramientas como Test My Site de Google, donde tú puedes insertar tu web y automáticamente de manera gratuita te puede decir si es que tu web de repente se carga en una opción de 3G en 12 segundos y una opción de 4G en 8 segundos. Y ahí la plataforma misma te va a decir si es que realmente los segundos que tú tienes son de acuerdo al mercado. Pero según los estudios que se dan, en realidad una página para que esté al 100% o esté dentro de los lineamientos de cualquier tipo de plataforma es que por lo menos tenga un tiempo de carga de 3 segundos, ¿no? Ya cuando tiene un tiempo de carga de 8 o de 12 para arriba, en realidad algo está pasando con tu web. Y muchas veces los usuarios, ¿no? Hoy en día ya tú entras por el mobile y quieres que la página se cargue en menos de un segundo, pero lamentablemente no existen, o sí existen algunas páginas que se pueden cargar porque tienen un sistema de las AMP de Google, pero que es a nivel mucho más de configuración. Entonces, esas herramientas te ayudan a testear el performance de tu web, mientras que el Test My Site o el Developers de Google son herramientas gratuitas que te ayudan a esto. Nibbler también te puede ayudar mucho más también en ese tipo de acciones, pero ya lo enlazas a acciones de marketing de buscadores, de social media, entonces como que hay varias herramientas que te pueden ayudar a ese tipo de acción, ¿no? Pero ya de repente después cuando ya tienes la web y todas esas cosas, puedes también revisar la competencia, ¿no? Puedes decir exclusivamente de repente, si yo tengo mi web, no sé, imaginemos que se llama agüita.p porque estoy orientado a vender todo lo que son agua de mesa y cosas por el estilo, ¿no? Y quiero de repente compararme con mi primo que hizo el mismo negocio. Entonces, de repente colocas la web dentro de esta herramienta, la tuya y la de tu primo, y posiblemente te pueda sacar si es que alguien tiene más tráfico, si es que estás teniendo mejor
mejor calidad de tráfico dentro del site, qué fuentes de tráfico son las que están generando más tráfico dentro de ella. Entonces, como que son herramientas, o la de SimilarWeb es mucho más comparativa. Tienes la opción gratuita que puedes comparar hasta 2, mientras que la opción pagada hasta puedes comparar hasta más de 5 competidores. Pero ahora se preguntarán, ¿de dónde sacan la data de este tipo de empresas de terceros? En realidad, lo sacan de tu mismo Analytics. Lamentablemente, al ser una herramienta gratuita y tú lo insertas en tu web, no todo el mundo, y en realidad no todos, lamentablemente, leemos los términos y condiciones y posiblemente dentro de ese check que le estás colocando como herramienta gratuita estés dando la posibilidad de otorgar esa data a terceros, ¿no? Y la herramienta de Alexa es similar, ¿no?, que la de SimilarWeb, pero la de Admetrics es la que a nosotros nos da información referente a las inversiones, ¿no? Si yo, por ejemplo, ya hice mi canal, mi medio propio, que es la web, ya le puse ya tengo mi plan de medición de qué cosas quiero medir constantemente para ver si estoy siendo exitoso o no. Luego tengo la herramienta donde testeo constantemente en mis web para ver si es que en realidad está dentro de los lineamientos a nivel de tiempos. Y ya comienzo de repente a darle mayor importancia al tema publicitario, ¿no? Y es ahí donde de repente esta herramienta ayuda mucho porque te puede decir la inversión de tus competidores, ¿no? Con un porcentaje de error, pero te dice exclusivamente en dónde están pauteando, el tipo de comunicación, y sobre eso uno puede tomar de repente acción diferente y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, quieres ir, si ya tienes todo bien estructurado y tienes $1,000 o de repente o 1,000 soles para poder invertir en un mes, y luego cuando revisas la herramienta te dice que el mercado o que la competencia directa está invirtiendo más de 10,000 mensual, tú ya sabes dónde estás situado, ¿no? Entonces, y al tener menos inversión, lo que se tendría que hacer es ser lo más eficiente posible. Y al ser lo más eficiente posible, de repente tendríamos que ver ahí un tema de qué cosa está pasando en el entorno para ser más eficientes en el tema de comunicación y cosas por el estilo, que en realidad es otro mundo a nivel de publicidad digital, ¿no? Pero ya si tengo todas estas herramientas, de repente ahora cómo concentro toda esta data en una herramienta que me pueda dar visualización, ¿no? Lo más tradicional es que de repente exportes toda la data en un Excel y con macros puedas comenzar a revisar la data sin ningún problema, pero de manera manual, ¿no? Sigue siendo manual, exportas de cada plataforma y comienza a dar. Pero en realidad ya existen herramientas gratuitas y poderosas para el tema de visualización de datos, ¿no? Que, por ejemplo, una de ellas es Google Ads Studio, que se conecta a las plataformas publicitarias de Google, se conecta a la herramienta de web, a los canales sociales del mismo Google, y si quieres conectarte con esas herramientas tiene un formato de pago, ¿no? Pero que en realidad es súper completo y muchas de las agencias o marcas lo utilizan hoy en día, aparte del Power BI y otras herramientas, ¿no? Pero exclusivamente la de Google Ads Studio te concentra toda la data de diferentes tipos de fuentes de datos, donde puedes tener toda la información en una sola. A veces se cae por la misma cantidad de fuentes de datos que tienes, pero en realidad funciona muy bien de la manera gratuita y si quieres conectarte con otros proveedores. Y Tableau en realidad es una herramienta, un software de visualización de data que en realidad es muy bueno también, pero tiene un costo mensual, y Raven también, ¿no? Entonces, como que no solamente, como nos comentaba, es que el ser asesorados para poder ver qué herramienta es la que mejor va contigo y de repente acortar un poco más el tiempo de tener una visibilidad mucho más compleja, ayuda en realidad a poder generar un mayor tipo de acción. Y es acá donde uno de los mitos de digital es que todo puede ser medido, sí. Y esto, por ejemplo, es un reporte de Google Data Studio que se conecta con varias plataformas, ¿no? Y te puede dar una visualización de data de inversión, de data analítica y sin ningún problema tener todo este tipo de información en un solo lugar, ¿no? Pero claro, como les comentábamos, tendríamos que en realidad tener o que cuantificar o que en realidad decidir qué tipo de indicadores son los más relevantes para mí, ¿no? Que te ayuda mucho al tema de la visualización de data,
te ayuda mucho al tema de poder integrar. Y esto en realidad no solamente es para pauta digital. El Google Data Studio que les estoy mostrando, pueden utilizarlo para cualquier tipo de negocio, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, ahora con la situación actual del COVID, muchas empresas u organismos mundiales utilizan la herramienta Data Studio para que puedan tener la visualización de datos en tiempo real, ¿no? Conectándose de un Excel o de un Google Drive o de una plataforma de integración donde puedas tener todo esto en tiempo real. Pero más allá de repente de tener todas las herramientas, es que también el poder de los números, y mucho más el poder de los números, el qué medir, ¿no? El qué pasó, también se transforma mucho en el tema del embudo de negocio en digital que muchas veces en realidad se establece por, si ya tengo un activo digital propio como la web, ahora comienzo a invertir, ¿no? ¿Qué resultados me está dando esto, ¿no? Entonces se establecen de repente embudos donde yo pueda de repente decir, el medio que más me genera, no sé, ventas es Google, pero de repente Facebook o un medio importante de repente en el país me está ayudando a que esas ventas de Google aumenten constantemente porque es mucho más de consideración y de branding. Entonces, siempre se toma mucho cuando uno hace acciones a nivel de publicidad, otra analítica que es la analítica web o lo que llamamos nosotros la analítica descriptiva para poder toda esa data transformarla en conocimiento, en alertas e insights para cualquier negocio, ¿no? Ya sea para un pequeño, mediano o grande. En realidad se establece mucho eso en el mercado. Entonces, un poco resumiendo, ¿qué es la analítica web? Es una herramienta que nos permite entender el comportamiento de nuestros usuarios y mejorar experiencias de navegación. ¿Qué nos permite hacer la analítica web? Medir los resultados obtenidos constantemente, ¿no? Medir qué pasó con nuestras sesiones o con nuestras conversiones a nivel de ventas la semana pasada con esta semana, y sobre eso en realidad generar insights, ¿no? Para poder corregir errores constantemente, ¿no? Y no solamente esperar de repente al término de mes y ver, ¿sabes qué? Traje 1 millón de visitas, pero solamente me compraron 10. Pero claro, eso me lo tuviste que decir al día 1 que no estoy vendiendo, ¿no? Entonces, no esperar de repente de una manera tradicional la data, ¿no? Entonces, y los principales canales de tráfico para generar sesiones dentro de una web, en realidad están todos los canales de buscadores, display, redes sociales, emailing, mobile y ahora programática, que es una de lo que es la publicidad orientada en el usuario, ¿no? Que en realidad ya no tanto se define en qué medio yo debo enfocarme, sino en dónde está mi audiencia. Y en realidad es como que la compra en tiempo real de la publicidad hoy en día, ¿no? Entonces, si hoy en día uno está buscando de repente personas que de repente estén interesados en comprar un delivery hoy en día, entonces este tipo de publicidad te orienta a buscar ese tipo de usuarios y puedas aparecer en cualquier web a nivel mundial y lo sigues para que al final te conviertan, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo, pero ayuda hoy en día como un canal más para generación de tráfico, ¿no? Entonces, y esto es un poco de lo que queríamos nosotros ofrecerles el día de hoy y espero que les haya servido un poco como punto inicial para tener un plan de medición y una estructura dentro de lo que es la analítica, ¿no? Okay. Gracias, Ronald. Vamos a proceder a algunas consultas. A ver, Paola Saboyá pregunta, ¿el curso será presencial? ¿Solo será presencial? No, el curso no será presencial. Por disposición del gobierno, ninguna institución educativa tiene permiso todavía para regresar presencialmente al dictado de clases, ¿no? Y hablo de instituciones educativas, colegios y universidades, ¿no? O sea, el curso va a ser online. A ver, la siguiente pregunta de Brandon Silva. ¿Cuál diría que son las 5 KPIs más importantes de marketing digital? Es una pregunta un poco complicada. Yo te respondería que los KPIs dependen mucho de cada organización, ¿no? Cada organización los define y cada organización son los que le van a dar seguimiento.
¿no? Yo te diría que no existe un enlatado para eso. A algunas personas les interesará más los leads, a otras personas les interesará más las ventas, a otras empresas mirarán más los temas de branding. Eso va a depender del tipo de cada organización. ¿Okay? A ver, déjame bajar un poquito el chat, a ver, preguntas más. A ver, Ronald, te preguntan, Paola Saboyá, ¿cómo conseguir los datos que se necesitan de un cliente interno cuando existen celos entre los departamentos de una compañía? A ver, siempre pasa ese tipo de acción porque ¿cómo consigo los datos del sector de un cliente interno? En realidad eso se maneja muchas veces. Si queremos saber utilizar la plataforma web, cuando uno hace una conversión se lleva a una base de datos donde puedes tú comenzar a revisar la información que tú has configurado para la conversión, ¿no? Ahora, eso luego se lleva a ventas y ventas después comienza a trabajar en la data. ¿Cómo puede ayudarte en realidad? Esta información debería ser primordial porque es la primera data de la empresa, que lo podrías tú en realidad utilizar para poder analizar un poco el comportamiento del usuario o sobre esa data en realidad tener ese Customer Journey Map de la venta de un producto para poder sobre eso definir qué estrategia seguir, ¿no? Porque muchas veces cuando se desconoce este punto porque no tenemos la data, tratamos de nosotros de comenzar a llegar o generar negocio en base a las herramientas digitales, que son la web, las redes sociales, pero si también tendríamos esa data después de lo que pasó al momento de que una persona convierta, en realidad es mucho más poderosa porque también nos ayuda a construir ese mapeo del usuario y sobre eso comenzar a tener una medición más exacta y a nivel publicitario también enfocarse. Entonces, es súper importante que siempre la primera data de una organización, que es la base de datos, las sesiones o las descargas del aplicativo y cosas por el estilo, estén siempre abiertas para generarle más negocio a la marca, ¿no? A ver, sigamos. Otra pregunta de Oscar. ¿El margen de utilidad en las hojas de costos debe aumentar en algún porcentaje considerando la crisis que se vive a nivel mundial? Si es sí o no, ¿cuál es el porqué? Lo que pasa es que acuérdate que, a ver, si te entiendo bien la pregunta, ¿no? Esas son decisiones ya propiamente de cada negocio, ¿no? Creo que sería responsable de mi parte decirte si sube o debería bajar dada la crisis. La crisis nos está haciendo tomar decisiones que probablemente no las habíamos pensado, no las teníamos como parte de un escenario posible, ¿no? Entonces, tu pregunta no es fácil de responder porque se necesita realmente ver cada contexto, cada situación, cada realidad empresarial, ¿no? Cada realidad empresarial dentro de cada contexto. Por ejemplo, si yo estoy en la etapa 4 del plan de recuperación empresarial del gobierno, es muy diferente estar en la fase 2 o en la fase 3, ¿no es cierto? Entonces ahí ya hay una variación respecto a tu pregunta, no sabría decirte si subir o bajar, porque en el caso del sector turismo, entretenimiento, que por ejemplo están en la fase 4, en la manera como ellos están tomando decisiones, ¿no es cierto?, para llegar a esa fase, es muy diferente a las empresas que empezaron en la fase 1 o están hoy día ya en la fase 2 o próximas a iniciar en una fase 3, ¿no? Okay. A ver, ¿sabe de alguna forma cómo hacer text analytics en Facebook? Detectar las palabras más comunes, quizás técnicas que nos permitan obtener insights. Ronald, ¿quieres tú responderla? Sí, claro. En realidad, a nivel cualitativo o investigar un poco la data de lo que está pasando dentro de Facebook, solamente Facebook lo conoce, ¿no? Facebook lo conoce y bueno, y por ende es una de las herramientas más poderosas a nivel mundial, a nivel de segmentaciones y
y a nivel publicitario por la data que ellos pueden generar y ofrecer a terceros, ¿no? Pero en realidad dentro de la herramienta de Facebook, dentro del Business Manager, que es mucho más a nivel de configuración de tu plataforma de empresa, tú puedes encontrar una herramienta que se llama el Facebook Insights, ¿no? En el cual te da o te informa o te da data en realidad de qué tipo de usuarios están en Facebook, Perú, Ecuador, Bolivia, en cualquier país, y te dice si son casados, si son solteros, qué tipo de plataforma utilizan para ingresar al aplicativo, si son hombres, mujeres, qué tipo de páginas consumen más. Esa información, como les comentaba, es una de las herramientas que también se ofrece a nivel de usuario para que puedas conocer más qué está pasando dentro de esa plataforma con tu público objetivo. Pero es una herramienta también que pertenece a Facebook, que te lo ofrece sin ningún costo, ¿no? A ver, vamos a seguir. Hay otra manera de hacer text analytics, ¿ya? Que no es necesariamente hacer text analytics, pero es hacer investigación de mercados dentro de los mismos usuarios. La información te va a poder tener insights, ¿no? Nosotros lo hemos hecho a nivel de investigación, por ejemplo, para poder determinar cuál es el rol cuál es el rol del valor de la marca dentro de una red social, ¿no? Para poder ver si genera mensajes, para poder evaluar si genera venta y recomendación, o recomendación y venta, ¿no? Pero ahí tienes mucha data que se puede utilizar. Lo importante es saber recolectarla, ¿no? No necesariamente necesitas una tecnología. Con hacer una investigación de mercado, por supuesto, tienen que responderte, que te respondan, ya tienes data que te puede servir para tomar decisiones, ¿no? A ver, ¿cuáles son los beneficios de la omnicanalidad para mejorar la experiencia del cliente mediante la analítica web? La omnicanalidad, primero tienes que partir que la omnicanalidad son los diferentes puntos de una organización que están debidamente integrados hacia un consumidor, ¿no es cierto? Entonces esa es la omnicanalidad. También hay que considerar que hoy en día el usuario es el que decide cuáles son esos puntos de contacto, no tanto la empresa se alinea y todos esos puntos de contacto están integrados, ¿no? La omnicanalidad se trata de eso. Entonces tenemos puntos de contacto digitales como puntos de contactos tradicionales. Ahora, de todos esos puntos de contacto, por supuesto, se recoge data, ¿no? Y a la hora de recoger data e integrarla, tú puedes tener, pues, mucha información de cuál es el comportamiento del cliente, tanto en tienda como en el canal digital. Y, por supuesto, lo que se busca es tratar de brindarle, pues, una mejor experiencia, ¿no? A ver, Ronald, ¿un canal de YouTube podría impactar mucho en el tráfico? Un canal de YouTube, es un canal de generación de tráfico social, ¿ok? Este canal en realidad te ayuda mucho a poder subir por ende el negocio de los videos, siempre y cuando en realidad tu público esté ahí, ¿no? Porque se puede utilizar de manera orgánica, ¿no? Creando un canal para crear de repente videotutoriales y que esos videotutoriales a nivel de SEO en YouTube pueda estar posicionado, pero también necesitas de tráfico para ser conocido, ¿no? Y tráfico a nivel publicitario hacia tu canal, ¿no? Y ahí de ese canal, cuando ya tengas una cantidad de suscriptores importantes o contenido relevante que puedas subir constantemente, puede ayudarte también a generar tráfico hacia tu web. Entonces va a depender en realidad de en qué tipo de etapa estás, ¿no? Si eres una empresa en realidad de repente de auto, necesitarías de repente tener tutoriales sobre los autos y es un canal de repente importante también de tráfico social que está mucho de repente en la etapa más de consideración que de venta, ¿no? O de repente hoy en día lo que están ofreciendo los temas de abarrotes a nivel de envíos de repente de delivery también te podría ayudar a subir solamente en YouTube los videos de tus productos, pero nada más, ¿no? Si es que no le colocas algún tipo de acción publicitaria, no te ayudaría a ni siquiera generar vistas de tus videos y menos redireccionar tráfico hacia tu web. Últimas preguntas. A ver, el costo de canal digital, ¿cuánto es
el promedio, cómo cobran, por mensaje, por imágenes, por videos. Lo que pasa es que tienes que separar, ¿no, Ronald? Mejor, Ronald, explícale tú, porque tú trabajas directamente en eso, ¿no? ¿Cómo es el trabajo ahí, lo que está preguntando, cómo es el trabajo como una agencia, ¿no? El cobro y también el tema de desarrollo de contenidos, ¿no? Imágenes y videos. Sí, claro. Ahí en realidad, dentro de ese esquema, muchas de las agencias trabajan bajo un fee, ¿no? En el cual tienes un tema de consultoría por hacer todo el plan de medición, el testeo de la herramienta, la configuración de objetivos y cosas así, ¿no? A nivel de la web, ¿no? Pero ahora, Ronald, ¿me recomiendas ir a una agencia o de repente una persona X? En realidad, lo mejor para hacerlo lo más transparente y a nivel que te aporte este conocimiento, pero también de repente ver qué personas son las que te van a ayudar a generar ello, ¿no? Entonces, y segundo, en el tema de la misma web también hay costos al realizar una web, pero bueno, hay costos en realidad que solamente, si es que uno no tiene para invertir a gran cantidad, es como que inviertes en tener tu servidor en el Amazon Web Service, o de repente descargarte o comprarte tu dominio, que te costaría entre $10, y luego de repente comenzar a tener un plugin en WordPress, una plantilla que te puede costar $80. Entonces son costos que vas agregando si lo quieres hacer de una manera personal, ¿no? Y de repente cuando lo haces directamente con una agencia ya todo eso viene paqueteado y te tienes un costo X que de repente es un poco más caro, porque en realidad, bueno, lo venden de acuerdo a lo que uno desea y menos tiempo a veces, ¿no? Pero si eres un pequeño negocio, en realidad sería genial que te puedas asesorar por personas, ¿no? Antes de repente adquirir a una agencia de repente que te pueda cobrar muchísimo más, ¿no? Pero los videotutoriales ayudan, los diplomados también ayudan, los cursos también ayudan, y eso también te puede generar alguna acción adicional, ¿no? Y, a ver, ¿el Big Data forma parte de la analítica web o simplemente debe enfocarse en el tráfico de datos de Internet? En realidad se complementan, ¿no? Pero acuérdate que Big Data estamos hablando de gran abundancia de datos, ¿no? Y es una tecnología completamente diferente a la tecnología que se utiliza probablemente para poder darle seguimiento a cierta página web, ¿no? Por ejemplo, ¿quién usa Big Data? Las grandes empresas, Netflix, Amazon, Google, ¿no? Que utilizan estas tecnologías para poder recolectar toda esa gran cantidad de información en poco tiempo, poder analizarla y poder devolvérsela a los clientes de acuerdo a las diferentes necesidades que han identificado, ¿no? Eso también es ser analítica, ¿no? Pero la gran diferencia es el volumen, que es una de las características propias del Big Data, al igual que la velocidad de análisis, ¿no? ¿Okay? Pero sí, de alguna manera se complementan sin lugar a dudas. A ver, ya para ir terminando, para el P de marketing digital, ¿con qué curso recomiendan iniciar? Con el de marketing digital, el básico. ¿Qué plataforma me permite poder llegar a las empresas? ¿Cómo saber si necesito un servicio o un bien que estoy ofreciendo? En tiempos de cantidad, demografía o por sector. No entiendo ahí. Ronald, a ver, ¿qué plataforma me permite para llegar a las empresas? ¿Cómo saber si necesito un servicio o un bien que estoy ofreciendo? En tiempos, en cantidades, demografía. Ahí yo creo que la pregunta va por dos plataformas. Uno de búsquedas de Google, ¿no? Que te pueden ayudar un poco si es que tu servicio o la demanda de tu producto está siendo buscada, ¿no? Hay herramientas como la de Google Trends o la del planificador de palabras claves de Google, donde una te dice si realmente es tendencia en un momento, ¿no? De repente podríamos colocar ahora mascarillas en la herramienta y te puedes arrojar que en realidad a partir de la quincena de marzo comenzaron a tener búsquedas en tendencia. Pero la otra herramienta también de Google es la del planificador, que te dice cuánta gente está buscando,
y sobre eso tú puedes en realidad proyectar si es que me busca tanta cantidad de gente, ingresan a mi site y puedo vender esta cantidad, te puede ayudar con un monitoreo de este tipo de búsquedas, ¿no? Más como, de repente, como un negocio, si quiere ver si realmente lo que estoy haciendo en digital o en cualquier plataforma, disculpen, te puede ayudar, ¿no? Que esa es la herramienta de Google. La otra, de repente, por lo que veo o por lo que entiendo, también de repente podría ser que utilicen la herramienta de LinkedIn, pero no como tu plataforma de perfil profesional, que cualquier persona lo puede tener, porque LinkedIn tiene su plataforma personal de social media, tiene su canal también publicitario donde puedes colocar publicidad, pero también tiene una plataforma de ventas, ¿no? Donde también tú puedes colocar el perfil y cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona comercial donde quiero ofrecer mis servicios de salud ocupacional. Entonces me busco a todas las personas que son de recursos humanos, cargo de gerentes, y los comienzo a contactar para poder ofrecer mis servicios. O sea, como que creo que la pregunta va por esas dos acciones, ¿no? Okay. A ver, para ir terminando, ¿el curso de analítica web se va a usar alguna herramienta? Sí, vamos a usar el Google Analytics, ¿no es cierto? Se va a enseñar a hacer reportes. Que ya para ir terminando, a ver, primero, ¿dónde estoy? Aquí está, el analítico web digital para iniciar la revolución industrial 4.0. Lo que pasa es que la revolución industrial 4.0 tiene que ver mucho con las transformaciones dentro de las empresas, ¿no? La analítica web, la revolución 4.0 es un concepto mucho más amplio, ¿no? Que abarca a la organización como tal, ¿no? Una transformación desde adentro hacia afuera, empezando por un cambio de mentalidad respecto a cómo voy a ejecutar, funcionar, ¿no? A tomar decisiones, donde el soporte digital juega un papel relevante, ¿no? El cliente también, la tecnología, procesos, el recurso humano, etcétera, ¿no? Dentro de eso, por supuesto, encaja la analítica sin lugar a dudas, ¿no? Ok. Y a ver, para terminar, a ver, según la crisis actual, acá dos hay, y con esta cerramos. A ver, Ronald, con esta cerramos los dos. Según la crisis actual, ¿considera usted que el perfil del usuario ha variado y cómo esa variación afecta el análisis de una empresa? Sí ha cambiado sin lugar a dudas, ¿no? El consumo ya no es el mismo de antes. Esta nueva normalidad, entre comillas, nos obliga realmente a tratar de entender mejor al consumidor, conocerlo más, ¿ok? Tenemos que acercarnos más a él para poder identificar realmente cómo está, en este caso, adoptando tecnología y cómo la está usando. Por otro lado, también hay que tratar de entender que se le están marcando nuevos hábitos, ¿ok? Nuevos hábitos que no tenía, ¿no? Por ejemplo, un hábito que creo que todos hemos ganado en esta cuarentena es la lavada de manos, ¿no? Por ejemplo. ¿Okay? Entonces, si nosotros lo llevamos a la parte comercial, hay muchas familias, muchas personas, ¿no es cierto?, que están comprando desde su casa y no salen de la casa. Compran de manera electrónica, a través de páginas web, apps, etcétera, ¿no? Entonces, sí está cambiando la manera de consumo. Y por supuesto, la analítica juega un papel importante para poder entender ese comportamiento, ¿no? Ronald, complementame ahí y cerramos y agradecemos. Disculpa, estaba hablando en mute. En realidad ahí el usuario hoy en día ya cambió totalmente, y no solamente por lo que comentan los estudios y cosas por el estilo, sino que también el digital ya está siendo más relevante, y un poco lo que se venía en realidad a mencionar, que lo mobile va a ser una de las fuentes más importantes a nivel de tráfico. En realidad sí, ¿no? Muy aparte de como fuente de tráfico, es una herramienta que en realidad te va a ayudar dentro de todo tu ecosistema o tu consumo de información, ¿no? Porque ya el tráfico antes del COVID de mobile era casi un 60% en las empresas, y hoy ya en realidad el tráfico hacia una web va a ser más del 85%, ¿no? Y aparte el tema del consumo de multimedia, me refiero al consumo multimedia como videos y cosas por el estilo, va a ser mucho más interesante, porque las personas
van a querer consumir esa información lo más rápido posible. Entonces ya el usuario, de pasar, por ejemplo, los peruanos que consumíamos o que sacábamos el teléfono 5 veces durante una hora, hoy en día se ha vuelto como que 11 veces durante una hora, ¿no? Entonces estamos mucho más conectados, y no solamente por querer saber qué está pasando hoy en día, sino que el consumo de estar entretenido en esta plataforma, ya sea para poder ver tus redes sociales o para buscar algún tipo de acción, se hace mucho más relevante. Y aparte, el conocer un poco cuál es este camino de tu usuario, de tu público objetivo, va a hacer que realmente sea mucho más efectivo tu estrategia a seguir, ¿no? Y como lo que hemos hablado ya un poco para cerrar, es que todo esto, lo que hemos hablado, parece muy bonito, ¿no? Porque en realidad cuánto tiempo dura implementarlo y cosas así, que en realidad hay que, como uno de los mitos que les comentaba, no es fácil, ¿no? Y es el no ser fácil para una pequeña, mediana o para alguna persona que de repente ya está en el mundo digital, es tener bien establecidos esos conceptos, y al tener esos conceptos bien establecidos, te haces mucho más estratégico, ¿no? Porque muchas personas en el tema digital comienzan siendo analistas en utilizar primero la herramienta sin antes conocer qué hay detrás de esa herramienta y por qué, ¿no? Entonces por ahí creo que va un poco lo que quería recomendarles, y es tener los conceptos bien definidos, y sobre esos conceptos ya tienes mucha más información y cómo tú puedes actuar, y después la herramienta en realidad es el complemento del 10% de lo que se puede hacer en el mundo digital, ¿no? Entonces va por ahí un poco lo que quería comentarles. Okay. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Cualquier consulta adicional, por favor, tienen nuestros correos que están en la presentación. Ronald, ¿puedes poner la lámina anterior, porfa? Que tú lo estás manejando. Ahí están los correos en la parte de abajo, el de Ronald y el mío. Con todo gusto nos pueden escribir, y encantado de poder terminar de responder lo que no pudimos ya atender, ¿no? Bueno, a nombre de Sam, de Ronald y mío propio, les agradecemos mucho su presencia. Un gusto haber estado con ustedes. Y no se olviden que la semana del 15 de junio estamos sacando el curso Analítica Web. Los interesados les he pasado el link, ¿no? Para que puedan acceder a la información. ¿Ok? Bueno, un fuerte abrazo para todos. Gracias, Ronald. Gracias, Carlita, que es el soporte ahí atrás. Y muchas gracias a ustedes por participar. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.